Entonces, el día de hoy vamos a... Un segundo. Que no sé por qué se está proyectando así. Bueno, entonces miren, el día de hoy vamos a revisar qué son antígenos y anticuerpos. ¿Cuál es su importancia dentro de lo que se conoce de la respuesta? Lo primero que hay que decir es que un antígeno es cualquier clase de molécula que sea capaz de unirse específicamente a un receptor, pero por receptor vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, sea reconocido por un receptor de un linfocito T o sea reconocido por anticuerpos. ¿Ok? En este sentido, podemos decir que para un mismo patógeno pueden existir múltiples antígenos. Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden apreciar un patógeno como tripanosoma. Si nosotros desglosáramos tripanosomas en sus antígenos, veríamos que tiene tantos antígenos como proteínas o moléculas tiene. ¿Esto cuál es la importancia? La importancia de entender que un antígeno puede ser cualquier molécula capaz de inducir una respuesta inmune radica en que la manera en cómo esté constituido antigénicamente un patógeno va a determinar o va a influir mucho en la intensidad con la que se responda hacia él. Esto significa que no es lo mismo atacar antígenos que están en la parte externa del patógeno a antígenos que están en su parte interna. ¿Listo? Y que no todos los antígenos de un mismo patógeno tienen la misma capacidad de provocar la misma respuesta inmune. Por ponerles un ejemplo, si ustedes toman el caso de estas vacunas que están hechas a base de polisacáridos, de carbohidratos, perdón. Los carbohidratos son azúcares que de ciertos patógenos pueden inducir respuestas inmunes, pero principalmente mediada por anticuerpos de clase IgM. Mientras que antígenos que son proteicos, que son la mayoría de las vacunas, inducen anticuerpos de clase IgG. Esto es una manera de evidenciar que la forma en cómo reconoce el sistema inmune a los patógenos determina la forma en cómo responde. Por lo tanto, cuando hablamos de antígenos, nos tenemos que referir a que no todos los antígenos patógenos son iguales. No todos los antígenos de los patógenos provocan el mismo tipo de respuesta. Esto también es importante para poder entender preguntas o inquietudes como las que surgieron en la época del desarrollo de las vacunas de COVID. Ustedes recordarán, y me disculparán quienes sean antivacunas aquí presentes, que uno de los argumentos con los que se atacaban las vacunas de COVID era que
cómo se podía desarrollar una vacuna contra COVID, algo que apenas se estaba conociendo supuestamente, mientras que patógenos como el VIH, que se conocen por allá desde los años 50, no había vacuna. La respuesta radica precisamente, o parte de ella, radica precisamente en esto que yo les estoy hablando. No es lo mismo hablar un antígeno de un virus como el del SARS-CoV-2 que hablar de un virus con sus antígenos como es el caso del VIH. Porque también hay que entender otra cosa, la capacidad antigénica de los patógenos también está determinada por los mecanismos de virulencia y los mecanismos de resistencia que presentan. Cuando hablamos de virulencia, tenemos que entender algo. La virulencia en este caso se va a representar como todas las moléculas, todos los mecanismos que tiene el patógeno para garantizar un proceso infeccioso exitoso. Ejemplo, eh, el agente etiológico del cólera, Vibrio cólera, tiene una toxina que le permite adherirse al epitelio. Como esa toxina es la que le permite adherirse al epitelio, ese es su principal mecanismo de virulencia. Una vez se bloquea esa toxina, el patógeno deja o disminuye su capacidad de virulencia. Eso para que ustedes entiendan que esos mecanismos de virulencia van a hacer que el patógeno induzca algo que se conoce como persistencia antigénica, o sea, tenga mucha más capacidad de estimular el sistema inmune por mucho más tiempo. Por el otro lado, también tenemos los mecanismos de resistencia y o de evasión. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de mecanismos de resistencia y o evasión, digo y o porque no siempre es lo mismo hablar que un mecanismo de resistencia es un mecanismo de evasión. A veces difiere. Pero entre los mecanismos de evasión podemos tener el caso del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene una proteína llamada M, que es una proteína que secuestra interferones. O sea, como ustedes vieron en la clase de ayer, las citoquinas son importantísimas para la polarización y diferenciación de las células del sistema inmune. En este caso, el SARS-CoV-2, cuando secuestra interferones, reduce la capacidad antiviral de las células y eso aumenta la antigenicidad del virus. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan con estos argumentos, uno ya empieza a entender, ok, no es lo mismo uno hablar de los antígenos de una bacteria que de un virus. No es lo mismo hablar de los antígenos de un virus que los antígenos de un hongo. Y que incluso entre cepas o serotipos, los antígenos que tengan de diferencia van a determinar también diferencias en la forma en cómo el sistema inmune responde. ¿Okay? Si no, tomen otro ejemplo para que les quede, para terminar y que les quede bien claro el concepto de por qué es importante entender el tema de los antígenos. Vámonos al caso del virus del papiloma humano. Del virus del papiloma humano, y me corregirán si hay alguien más conocido que yo en eso aquí, que existen alrededor de más de 50 variantes, cepas, pero que de interés son, constituyen como unas 20 y pico, si no me equivoco, unas más con capacidad de inducir o más relacionada con el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Aunque estamos hablando del mismo patógeno, el virus del papiloma humano, podemos encontrar entre esas variaciones diferentes antígenos. Y esa capacidad de diferir entre los antígenos es lo que determina que, por ejemplo, el sistema inmune pueda responder mejor o peor a unas variantes que otras. ¿Listo? Entonces, para concluir, un antígeno es una molécula cualquiera con capacidad de unir sectores del sistema inmune y generar una respuesta inmunológica. ¿Ok? Entonces pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser metales, pueden ser proteínas, ¿listo? Cualquier elemento capaz de inducir una respuesta inmune, vamos a llamarlo antígeno. Ahora, no todos los antígenos de un mismo patógeno tienen la misma capacidad de activar respuestas inmunológicas.
hay una propiedad que se le añade a los antígenos conocida como inmunogenicidad. La inmunogenicidad se refiere a la capacidad que tienen los antígenos de inducir una respuesta mediada por células. Como ustedes están viendo en esta diapositiva, hoy no sé qué le pasa al programa que no me deja mostrar el señalador, pero vamos a continuar así. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos 4 antígenos distintos, pero no todos los antígenos tienen la misma potencia de activar respuestas. Eso se conoce como inmunogenicidad. Y también los antígenos difieren en algo que se conoce como antigenicidad. La antigenicidad, vamos a definirla como la capacidad que tienen esos antígenos de inducir títulos de anticuerpos. Esto también ayuda a entender por qué, por ejemplo, en el tema de las vacunas, a veces se necesitan 2 o 3 o más dosis o refuerzos de una misma vacuna. Uno debe entender que una cosa es que el sistema inmune sea capaz de reconocer el antígeno y responder, y otra es la inmunogenicidad y la antigenicidad de ese mismo antígeno. Por algo, las vacunas también están formuladas con una sustancia que se conoce adyuvante. O sea, ayuda a potenciar la respuesta inmune, porque muchas veces ese antígeno, si bien es el clave, es el importante para bloquear la infección, su antigenicidad e inmunogenicidad no es lo suficientemente elevada para poder inducir una respuesta protectora a largo plazo, que es lo que se buscaría en el caso de la vacunación. ¿Listo? Entonces, estas moléculas que son capaces de inducir respuestas inmunes, las conocemos como antígenos y también reciben el nombre en algunos casos como inmunógenos. ¿Listo? Entonces, cuando usted escucha el término, no, esto es un inmunógeno, es una molécula inmunogénica. Quiere decir que tiene una propiedad descrita con la capacidad de inducir respuestas inmunes. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, porque aquí hay odontólogos, si estamos hablando de biomateriales, muchas veces nosotros no deseamos que los materiales que se le ponen a los pacientes induzcan respuestas inmunes de ninguna clase, que sean los inertes, pero terminan siendo inmunogénicos, o sea, terminan siendo capaces de inducir respuestas inmunes. Ahora, cuando el sistema inmune reconoce un antígeno, no lo hace de manera completa. Me explico. En esta imagen ustedes ven un antígeno. Esta es una representación de un antígeno. Aquí podemos notar que el antígeno tiene varias zonas coloreadas: verde, azul, rojo y violeta, magenta. Ahora, es importante aclarar, ese antígeno puede ser reconocido en diferentes partes por el sistema inmune. O sea, puede reconocerlo en esa zona verde, en esa zona azul, en esa zona roja, en esa zona magenta. Eso lo vamos a llamar epítopes, o también en algunos casos lo llamamos determinantes antigénicos. Pero vamos a quedarnos aquí con el concepto de epítopes. Entonces, un epítope, en este caso, es la región de ese antígeno que es reconocida por el sistema inmune. En este caso podemos decir un anticuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos exponemos por primera vez a un antígeno, puede que el sistema inmune solo lo reconozca por primera vez en el epítope verde. Pero resulta que ese epítope verde, cuando es reconocido, el antígeno es procesado, le enseña al sistema inmune que hay otras regiones de ese mismo antígeno que pueden ser reconocidas. Entonces ya el sistema inmune ya no solo produce anticuerpos para atacar al antígeno en la zona verde, sino que también produce anticuerpos para atacarlo en la zona azul. Eso desde el punto de vista de inmunidad contra patógenos es importantísimo, porque eso va a determinar la capacidad que tiene el sistema inmune de bloquear una infección. De pronto ustedes habrán escuchado que las vacunas inducen anticuerpos bloqueadores. ¿Listo? O sea, esto quiere decir
que no solo basta con que el sistema inmune induzca anticuerpos, sino que esos anticuerpos sean capaces de bloquear efectivamente el antígeno. Voy a quitar un momento la presentación para poderles ilustrar mejor este concepto. Okay. Entonces, si este lapicero fuera, por ejemplo, la proteína que utiliza el SARS-CoV-2 para infectar las células del sistema inmune, y este dedo fuera el receptor de esa célula que va a infectar, la proteína del virus haría esto: se acopla, se une y el virus se fusiona con la membrana de la célula que está infectando. Ahora, desde el punto de vista inmunológico, ¿a mí qué me interesa? ¿Que se generen anticuerpos contra esta zona arriba o que se generen anticuerpos contra esta zona abajo, que es la que se está uniendo a la proteína y le permite hacer su infección? Estaremos de acuerdo en que es más importante generar anticuerpos contra esta zona que contra esta. Entonces, los anticuerpos que logran unirse a esta zona y evitar que el receptor reconozca su blanco se conocen como anticuerpos bloqueadores. Y esa capacidad de bloqueo va a aumentar en la medida en que el sistema inmune reconozca cada vez mejor y se exponga cada vez más al mismo antígeno. ¿Listo? Por eso en temas como la vacunación, lo que van a hacer las diferentes dosis de las vacunas es mejorar esa capacidad de bloqueo de los anticuerpos y enseñarle al sistema inmune a reconocer muchas más regiones de ese mismo antígeno. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado un poco más claro. Entonces volvemos acá. Desde el punto de vista desde otro contexto, esto sería un problema. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de enfermedades autoinmunes, esto sería un problema muy mayúsculo. ¿Por qué? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades donde los propios anticuerpos, los propios linfocitos, nuestras propias células nos atacan. Son enfermedades que son progresivas. Y como son progresivas, son degenerativas. En palabras más castizas para los que se están iniciando en el mundo de la medicina, esto va a significar. Hay una pregunta en el chat. Permítanme, al final de la clase, yo les contesto todas las preguntas. Pueden ir dejándolas en el chat. Entonces, desde el punto de vista de la autoinmunidad, que el sistema inmune aprenda a reconocer cada vez más y de manera más efectiva nuestras propias moléculas, hará que la enfermedad progrese mucho más rápido y los síntomas sean mucho más agresivos. Tomen una enfermedad como el lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso sistémico se han descrito que alrededor de 250 proteínas son atacadas. O sea, imagínense que esto que nosotros le hacemos a los antígenos de los patógenos, también se lo hacemos a nuestras propias proteínas, a nuestros propios antígenos, en el contexto de enfermedades autoinmunes. Pero entonces, aquí es importante entender, ok, una vez se da el reconocimiento de ese antígeno por parte del sistema inmune, el sistema inmune va a aprender, se va a entrenar en adquirir mayor capacidad de reconocerlo. O sea, significa, va a generar anticuerpos contra más regiones, contra más epítopes, y va a generar anticuerpos cada vez con mayor afinidad. O sea, en palabras en español, cada vez los anticuerpos van a tener más capacidad de unirse con más fuerza. Y esa capacidad de unirse con más fuerza también va a influir en que se activen
mucho más efectivamente células del sistema inmune y se generen respuestas inflamatorias más intensas. Bien, esos antígenos pueden tener diferentes lugares a los que se unen los anticuerpos. Esto desde el punto de vista del control de las infecciones es muy vital, ¿listo? Porque entre más determinantes, o sea, entre más regiones antigénicas tenga el antígeno para unirse, el bloqueo va a ser mucho, mucho mayor. Y el sistema inmune tiene una manera de garantizar que una vez se expone a un antígeno y hay un anticuerpo que lo ha reconocido efectivamente, ese anticuerpo vuelva a ser usado para poder bloquear otro antígeno idéntico en caso tal de que se exprese, de que nos volvamos a exponer. ¿Esto cómo se logra? En la imagen izquierda ustedes están viendo el antígeno que estábamos utilizando de referencia unido a un anticuerpo. Eso ahí, cuando tenemos un anticuerpo unido a un antígeno, esto se conoce como inmunocomplejo. ¿Listo? Ese inmunocomplejo es reconocido por los receptores de esos anticuerpos que están sobre la membrana de las células. Ahora, cuando se fagocita todo ese inmunocomplejo, el pH celular hace que se libere el antígeno del anticuerpo. El antígeno es retenido para su destrucción y el anticuerpo es secretado a la circulación nuevamente, o sea, es reciclado. Este es un mecanismo súper efectivo para que el sistema inmune vuelva a utilizar un anticuerpo que ha sido capaz de reconocer efectivamente un antígeno. Ahora, esos epítopes o esas regiones que reconoce el sistema inmune pueden llamarse de distintas maneras dependiendo el tipo de respuesta que induce. Es así como, por ejemplo, nosotros decimos que hay epítopes B y epítopes T. Decimos que hay epítopes B cuando los antígenos son reconocidos por anticuerpos. Y decimos que hay epítopes T cuando partes de ese antígeno son reconocidos, como se muestra en la imagen de su derecha, son reconocidos por receptores de linfocitos T. ¿Ok? Entonces, esto es una simple manera de ilustrar que un mismo antígeno puede ser reconocido de distintas maneras, por anticuerpos o por linfocitos T. Ahora bien, esos epítopes también pueden agruparse, los B, en dos grandes formas, llamados epítopes lineales o epítopes conformacionales o discontinuos. Acá donde dice 59 a 68, quiere decir que del aminoácido 59 al 68 está constituido el epítope, vamos a llamar el epítope 8 o el epítope naranja de esta imagen. Entonces, la secuencia de aminoácidos que compone ese antígeno es LCBGMMS, que es leucina, citosina, valina, ¿listo? Glicina, metionina, serina. Se conoce como lineal porque todos los aminoácidos que lo conforman están seguidos uno del otro en la secuencia lineal de la proteína. Pero también hay epítopes que son conformacionales o discontinuos. Quiere decir que los aminoácidos que lo conforman no están seguidos uno del otro, pero que cuando la proteína se pliega, se agrupan y se forma el epítope. ¿Esto qué relevancia tiene? Ustedes, los que ya son médicos o incluso han podido experimentar algunos, el siguiente fenómeno. Son alérgicos al alimento en su forma cruda. ¿Ok? Por ejemplo, la piña es uno de los casos más comunes. Pero cuando se comen la piña en la pizza, por ejemplo, o en otros alimentos, o sea, que la piña está procesada, si sea por calor, ya no les da alergia. La pregunta es, ¿por qué si es el mismo alimento, en unos sí provoca alergia y en otros no?
Pues resulta que cuando está crudo, la proteína está plegada. Por lo tanto, se conforman esos epítopes. Pero cuando se someten a calor, la proteína se desnaturaliza, pierde su forma y por lo tanto los aminoácidos desaparecen y se pierde el epítope. Voy a volver a salirme para explicar esto más ante el tema de la cámara. Vamos acá. Entonces, vamos a suponer que, mire, no sé si están viendo la proyección de la cámara, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, ok, gracias, Jorge. Sí, Bueno, listo. Imagínense que cada dedo mío es un aminoácido, ¿ok? Entonces aquí tenemos la proteína sin plegamiento. Pero resulta que cuando la proteína se pliega, estos tres aminoácidos se quedan unidos, ¿no? Se quedan cercanos. Entonces estos tres aminoácidos forman un epítope conformacional. ¿Por qué? Porque si yo lo someto a calor y desnaturalizo la proteína, desaparece. Pero si la proteína se pliega, se forma y ese antígeno mantiene su inmunogenicidad. En temas de alergia, eso ayuda a explicar, o eso explica, por qué ciertos pacientes cuando se exponen al alimento crudo, sí desarrollan alergia, pero cuando se exponen al alimento cocido, no. Entonces el paciente le puede decir, ay doctor, pero lo más extraño es que yo he comido ese alimento, por ejemplo, en pudines, he comido eso en helado, he comido eso en pizza, pero a mí no me da alergia. Yo no creo que sea eso que usted dice. ¿Listo? O incluso si uno no está versado en este tema, puede pasarlo por alto y decir, bueno, como ya lo ha comido en otras ocasiones y no le da alergia, entonces no debe ser esto. Ojo, que desde el punto de vista inmunológico, el procesamiento que ha recibido el alimento puede haber afectado su capacidad inmunogénica y antigénica. ¿Okay? Entonces espero que haya quedado mejor expuesto. Okay. Entonces, pasemos al tema de los anticuerpos. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Si hay un antígeno, es probable que haya un anticuerpo. De los anticuerpos, podemos decir que, al igual que los antígenos, son proteínas. ¿Listo? Entonces, esos anticuerpos tienen una estructura muy parecida, muy similar, muy conservada, sin importar si son de clase IgM, si son de clase IgG, IgA, de lo que ustedes quieran. Terminan conservando una estructura muy parecida. Tienen una región conocida como FAB, ¿listo? Lo que ustedes están viendo acá. Una región conocida como FC, que es la de que está acá abajo, y una región conocida como bisagra, que es la que une la región FAB y la región FC. Vamos a ver qué hace cada una. Lo primero que hay que decir es que la región FAB, que es la parte superior, lo que estaba mostrando aquí a la imagen a la derecha, es lo que se conoce como región de unión al antígeno. O sea, quiere decir que del lado izquierdo se puede unir a un antígeno y del lado derecho se puede unir otro antígeno. Entonces, esto es un anticuerpo que puede bloquear dos antígenos a la vez. Hay una región FC, que esa región se conoce como fracción cristalizable. Es la región donde, por ejemplo, se puede reconocer a esos anticuerpos a través de sus receptores, porque tienen que tener presente que una vez esos anticuerpos se unen a los antígenos, tienen que ser reconocidos por sus respectivos receptores, por citar algunos. Si es una IgE que se ha unido a un antígeno, debe ser reconocido por sus receptores como FC epsilon R1, que es de alta afinidad, o el FC epsilon de baja afinidad, pero deben ser reconocidos. Esto es importantísimo porque si estos anticuerpos no se unen eficientemente a sus receptores, aunque hayan reconocido al antígeno,
no se va a generar una respuesta inmune adecuada. Y por el contrario, cuando forman inmunocomplejos, se pueden precipitar, ¿listo? Y acumularse, depositarse, por ejemplo, en el riñón, se pueden acumular a nivel de articulaciones y generar procesos inflamatorios, porque esos anticuerpos, cuando están unidos a esos antígenos y forman inmunocomplejos y se precipitan, pueden activar la inflamación de manera indeseada. Por lo tanto, esos anticuerpos tienen que ser reconocidos a través de su fracción FC para poderlos fagocitar, quitar el antígeno y volver el anticuerpo a circulación. Si ustedes toman ejemplos de enfermedades autoinmunes, de ciertas infecciones como por estreptococos, van a encontrarse que una de las respuestas más comunes en este tipo de procesos inmunes es que hay una alta deposición de inmunocomplejos. O sea, como el sistema inmune está tan activado intensamente, y en el caso de la autoinmunidad, eso es 24/7 por muchos años de la vida, el sistema inmune no logra, primero, eliminar de la circulación los inmunocomplejos. O sea, los macrófagos no dan abasto, el sistema del complemento no da abasto. Por eso en el caso de las enfermedades autoinmunes, el sistema del complemento se consume, porque esos inmunocomplejos son exagerados en su concentración, producto de la alta activación. Ahora, otra región que tienen estos anticuerpos que sirve para muchísimo es lo que se conoce como la región de la bisagra. Esa bisagra le permite al anticuerpo tener cierta flexibilidad para poderse acomodar mucho mejor, y reconocer el antígeno de manera más efectiva, como están viendo en esta diapositiva. Si tenemos un ejemplo, si tomamos el caso de los anticuerpos, no todos tienen la misma región de la bisagra, o sea, quiere decir que no todos son tan flexibles para neutralizar antígenos. Pero si tomamos el caso de un anticuerpo como los anticuerpos de clase IgG4, vamos a encontrar que estos son anticuerpos que son de los que más tienen esta bisagra flexible. Y eso se correlaciona con la alta capacidad de neutralización que tienen los anticuerpos de clase IgG4. Estos son anticuerpos que tienen una alta capacidad de neutralización, pero por su fracción FC en la forma en cómo la tienen constituida, no anclan o no activan el sistema del complemento. O sea, no son proinflamatorios en condiciones normales. ¿Listo? Y es así como tenemos entonces anticuerpos de diferentes clases, la IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Ahora, esos anticuerpos tienen lo que se conoce como cadenas pesadas y cadenas ligeras. Cuando nosotros llamamos cadenas pesadas, las nombramos por letras del alfabeto griego, así como hacíamos con las variantes de SARS-CoV-2, que yo creo que llegamos a consumirnos todo el alfabeto griego, y ahora llamamos que Omicron Plus y todo eso. ¿Pero qué significa esto de cadena pesada y cadena ligera? Vamos a retroceder un momento. Ustedes están viendo esta imagen que hay unas cadenas en azul oscuro, en azul turquía, azul marino para algunos. Si lo están viendo, esas cadenas son más largas a las que están unidas, que están como, les puede aparecer en gris en sus pantallas o en azul muy clarito. Esas cadenas azul marino son cadenas pesadas, ¿listo? Y lo otro se conoce como cadenas ligeras. También estos anticuerpos en su estructura tienen una región que se conoce como dominios constantes. O sea, quiere decir, recuerden que estos son proteínas, quiere decir que donde está la C, CH1, CH2, CH3, CL, CL, son constantes. Esto significa que no importa en qué clase de anticuerpo esté, es lo mismo. Pero en la región donde dice B, es de variable. Y aquí es donde sale la magia de los anticuerpos y por qué tienen tanta capacidad de reconocer tanta diversidad de antígenos. En esa región es donde mutan. O sea, entonces un anticuerpo que
voy a retroceder un momento, que por ejemplo, se está atacando con IgE. Entonces, todas las IgE que se activen contra ese antígeno van a tener la región de CH1 a CH3. Ténganlo ahí presente. Pero el epítope rojo necesita o va a ser atacado por un anticuerpo IgE de una especificidad diferente a la que ataca el anticuerpo que ataca al epítope verde, y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde están cambiando esos anticuerpos? En donde se dice que están las regiones variables. Ya les voy a explicar más adelante, más en profundidad ese concepto. Ahora, esos anticuerpos pueden presentarse en subclases. Por poner un caso, la IgG puede llegar a tener hasta 4 subclases: IG1, 2, 3 y 4. La IgA puede presentarse como IgA1 y IgA2. ¿Listo? Para el caso de la IgE, solo se conoce una subclase IgE. Para la IgD, hasta el momento ni siquiera sabemos qué hace la IgD. No sabemos bien qué hace la IgD. Todo el mundo sabe que existe. Es como ese familiar que está en el extranjero, que todo el mundo sabe que existe, pero no sabemos a qué se dedica. Entonces, esa es la IgD. ¿Listo? Ahora, esos anticuerpos también se pueden presentar de dos formas. Anclados a la membrana de los linfocitos, o sea, cuando el linfocito sale a la periferia, sale expresando IgM o IgD. ¿Listo? Por default. Pero esa IgM puede ser pentamérica, como están viendo en la parte de abajo de esta tabla. Esa forma pentamérica es la forma soluble, o sea, la forma que se secreta. Pero cuando esa IgM está anclada a la membrana del linfocito, es monomérica. ¿Listo? Lo mismo con el caso de la IgA. La IgA puede ser dimérica en su forma secretada, pero a nivel de membrana es monomérica. Y ustedes dirán, pero ¿y qué versatilidad tiene que sea pentamérica? O sea, para la IgM, ser pentamérica le confiere muchas virtudes. Porque, por ejemplo, si estuvieran anclados, vamos a decir, yo tengo esta diapositiva, aquí está. Si yo tengo la IgM en secreción, en abundancia, me voy a encontrar con que cada anticuerpo monomérico une dos antígenos. Y como se está formando un pentámero de IgM, quiere decir que una sola molécula pentamérica de IgM puede bloquearte hasta 10 partículas antigénicas. ¿Listo? Por eso la IgM es tan vital al inicio de la respuesta inmune adaptativa. Son los primeros anticuerpos que se elevan en sangre. ¿Listo? Y van a buscar sacar de circulación la mayor cantidad de antígenos posibles por esa propiedad que tiene, que es pentamérica. Para el caso de la IgA es algo parecido. En este caso, la IgA es abundante en mucosas. En las mucosas, sea la mucosa oral o la mucosa intestinal, son de las regiones que son más antigénicamente bombardeadas. O sea, nos exponemos, si es en la boca, nos exponemos a antígenos alimenticios, a antígenos ambientales, porque cuando abrimos la boca, bueno, ya ustedes saben. Entonces, esa forma dimérica le confiere mayor capacidad de neutralización. Pero aquí hay una diferencia, y es que todas las respuestas inmunes empiezan por producir primero IgM. Luego de que continúe el estímulo antigénico, el linfocito B hace algo que se conoce como cambio de isotipo. ¿Qué es cambiar de isotipo? Significa, por ejemplo, dejar de producir IgM y empezar a producir, por ejemplo, IgE, si es un evento alérgico. ¿Listo? ¿Esto con qué fin? La IgE ya va a generar una respuesta inmune específica, en este caso alérgica. Y esa evolución de los anticuerpos va a hacer que cada vez la IgE sea de mayor afinidad. No por algo, en las personas que son alérgicas, con el pasar de los tiempos, en muchos casos, los síntomas empeoran. ¿Por qué? Porque con cada exposición a aquello que nos
que los hace alérgicos, ejemplo, los ácaros del polvo, sus anticuerpos se están volviendo, primero, más concentrados en sangre y son anticuerpos que están adquiriendo mayor afinidad. ¿Listo? Y ya, esto va a determinar la intensidad con que se responde a nivel inmunológico. Pero también podemos tener el caso de la IgG. En este caso de la IgG tenemos 4 subclases, donde estas 3, de manera muy diferenciada, pueden activar el sistema del complemento. O sea, pueden ejercer respuestas proinflamatorias. Pero en el caso de la IgG4, en condiciones sanas, digo que en condiciones sanas, porque en inmunología a veces hay moléculas que pueden ser inofensivas, pero que en ciertos contextos pueden ser patogénicas. Entonces, hay algo que se conoce como síndromes de hiper-IgG4, o sea, donde la IgG4 ya no deja de ser bonachona, o sea, donde ya no deja de ser benéfica y pasa a generar o a contribuir en la patología. Pero eso es otro asunto, no será en otro capítulo. El caso de la IgG4, por su estructura en la región FC, como ustedes están observando acá, esa estructura de la FC no le permite tener ni flexibilidad, no le permite tener flexibilidad en la región FC como para unir moléculas del complemento. Y por lo tanto, son moléculas o anticuerpos que son muy poco o nulo inflamatorios. Y lo que les decía, estos anticuerpos pueden existir en forma secretada o en forma de ancladas a la membrana. ¿Por qué es importante que estos anticuerpos existan anclados a la membrana? Porque, bien, es exitoso que los anticuerpos se secreten en sangre para alcanzar cualquier antígeno que esté en la circulación. Sin embargo, tenerlos también anclados a la membrana le da chance a nuestras células del sistema inmune que si por alguna razón chocan o se encuentran con un patógeno o un antígeno, puedan reconocerlo enseguida y capturarlo, sin necesidad de estar constantemente esperando que un anticuerpo secretado sea el que reconozca al antígeno. Entonces, ahora, cuando se da el reconocimiento de ese anticuerpo por parte de su receptor, aquí ya estamos viendo un anticuerpo anclado a su receptor. Esto vendría siendo un receptor de linfocitos B, o sea, un BCR. Ustedes lo que están viendo acá, ya yo les decía que esto que están viendo aquí a nivel del citoplasma de la célula es una vía de señalización. ¿Listo? Y esto simplemente es para ilustrar lo siguiente. Cuando el sistema inmune reconoce un anticuerpo que tiene un antígeno unido, desata toda una cascada de señalización celular. ¿Listo? Que va a conllevar a la activación de diferentes genes y con ello va a generar una respuesta inmune acorde al tipo de antígeno y al tipo de anticuerpo que se haya reconocido. Por poner un caso, si se reconoce un anticuerpo con un antígeno, una de las primeras señales que entiende el linfocito B es que sigue habiendo antígeno allá afuera. Por lo tanto, se deben producir más anticuerpos. Y el linfocito B va a proceder a secretar más anticuerpos hasta que no cese la unión de antígenos a los anticuerpos y cuando se reconozcan estos inmunocomplejos ya no se dé más reconocimiento antigénico, esta vía de señalización no se va a detener. ¿Listo? Y entonces, hasta que no se cese el estímulo antigénico, la producción de anticuerpos va a continuar hasta el punto de alcanzar la exhaustación leucocitaria, ¿listo? O hasta el punto de que el antígeno esté neutralizado correctamente. Y los anticuerpos adquieren una propiedad que se conoce como maduración de la afinidad. ¿Listo? Cuando se escucha el concepto maduración de la afinidad, nos vamos a referir a que con cada exposición antigénica, o sea, cada vez que nosotros nos exponemos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, nuestros anticuerpos cada vez se están adquiriendo
mayor afinidad, o sea, mayor fuerza para unirse a los antígenos. Y esto va a permitir que en ciertos tipos de infecciones, las exposiciones anteriores hagan que las exposiciones posteriores sean más leves en duración y en síntomas, hasta el punto que podemos nosotros exponernos a un patógeno que ya nos infectó antes, pero esta vez sí apenas percibir los síntomas o incluso pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque ya los anticuerpos están elevados en sangre y son anticuerpos cuya afinidad está muy bien madurada, o sea, tienen toda la capacidad de generar un bloqueo. Pero cuando hablamos de maduración de la afinidad, ¿en qué región del anticuerpo se da? Primero en la región FAB, más específicamente en los dominios variables. En esos dominios variables existe algo que se conoce como CDR. Esos CDR traducen regiones determinantes de complementariedad. Esto significa que estas son las regiones que determinan, además de la afinidad, la especificidad de los anticuerpos. ¿Listo? Si nosotros tomáramos 5 anticuerpos de clase IgE, para poner un ejemplo, y esos IgE, esos 5 IgE se unieran a diferentes partes del antígeno, nos vamos a encontrar que en la única parte donde están variando es en esos CDR, porque es una región de alta capacidad de mutación. O sea, es una capacidad variable de mutación inmensa. Esto con el fin de garantizar que se genere mayor repertorio de anticuerpos. Y entre mayor repertorio de anticuerpos tengamos, significa que el sistema inmune está adquiriendo mayor capacidad de reconocimiento de un mismo antígeno o de un mismo patógeno. ¿Listo? Y una de las maneras para alcanzar esa neutralización es formando los famosos inmunocomplejos. ¿Listo? Estos inmunocomplejos, si no se eliminan a tiempo, generan procesos inflamatorios indeseados, porque donde sea que ellos se depositen, va a activar el sistema del complemento. ¿No? Y esto es completamente indeseado. Entonces aquí es donde entran a jugar el sistema del complemento tratando de eliminar esos inmunocomplejos y los macrófagos tratando de eliminar también esos inmunocomplejos. ¿No? Y con el paso del tiempo, cada vez que nosotros nos respondemos al mismo antígeno, también nuestros linfocitos B se van haciendo cada vez más maduros. ¿Esto qué significa? Que los linfocitos van a adquirir un estado de activación de célula plasmática. Pero para llegar a eso, el linfocito ha tenido que pasar todo un proceso de maduración. ¿Listo? Y dependiendo el reto antigénico, los linfocitos B van a decidir qué tipo de anticuerpos producen. Pero es que además del reto antigénico, aquí también viene algo. El tipo de citocina que se está produciendo. Me explico. Yo les enseñaba ayer en la clase de citocinas que, por ejemplo, la presencia de interleuquina 4 y interleuquina 5 inducen la producción de IgE. O sea, quiere decir que el linfocito va a dejar de producir IgM a producir IgE. Pero esas citocinas no son suficientes. Necesitan un estímulo antigénico. ¿Cuál sería el estímulo antigénico acá? Exponerse a un alergeno, como por ejemplo las proteínas de un alimento a los cuales nosotros somos alérgicos, al maní, a la leche, a la piña. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos exponemos a esas proteínas de esos alimentos, el sistema inmune entiende, ok, esto se va a reconocer como alergénico. Entonces, además del estímulo antigénico que lo está proveyendo las proteínas del alimento, se secretan citoquinas. Entonces, esos dos elementos van a favorecer que el linfocito B entienda que debe dejar de producir IgM y empezar a producir IgE en este caso. Si fuera un virus, pues los macrófagos cuando detectan el virus por sus receptores, entienden que deben de producir, por ejemplo, interferones tipo alfa o tipo beta.
Entonces, además del estímulo antigénico, la presencia de esas citoquinas, de esos interferones, van a hacer que el linfocito entienda, ok, debo producir IgG. Si estoy a nivel de la mucosa, como la mucosa son zonas anatómicas que tienden a ser tolerogénicas, o sea, no tienden a ser proinflamatorias, imagínense constantemente una mucosa en estado proinflamatorio, ahí no queda nada, o sea, se daña la morfología de la mucosa y sobrevienen enfermedades, por ejemplo, enfermedad de Crohn, todas las que se pueden imaginar que ocurren a nivel de esa zona. Entonces, en este contexto, el sistema inmune entiende, ok, produzco interleuquina 10 o interferón gamma. Entonces, la interleuquina 10 más el estímulo antigénico le inducen al linfocito que en vez de producir IgM, produzca IgA. Hay una IgA que se parece a la IgG4 en lo siguiente. Neutraliza, pero no inflama. ¿Listo? De esta manera, a nivel de las mucosas, se mantiene a raya a los comensales, o sea, esas bacterias que conviven con nosotros. Y ustedes dirán, pero si conviven con nosotros y no nos hacen daño, ¿por qué las reconoce el sistema inmune? Es que precisamente una de las formas para evitar que ellas nos hagan daño es evitando que proliferen excesivamente y que no se vuelvan patógenos oportunistas. Entonces el sistema inmune lo que dice es, ok, yo necesito esta microbiota, estos comensales, pero lo necesito mantener a raya para que no se salgan de curso. Voy a producir anticuerpos de clase IgA. Entonces esa IgA captura, fagocita, se procesa y se sigue produciendo IgA. Y se mantiene la microbiota a raya y se mantiene el ambiente antiinflamatorio tolerogénico en las mucosas. ¿Listo? Entonces, reflexiones para la casa. Podemos decir que un antígeno es una molécula X cualquiera con una capacidad de inducir una respuesta inmune, dado de que es reconocida por los receptores de la inmunidad. Estos antígenos pueden ser de diferente naturaleza bioquímica, metales, carbohidratos, lípidos, proteínas. En el caso tal de las proteínas se necesita un reconocimiento en diferentes regiones conocidas como epítopes. Estos epítopes, ¿listo? Son las zonas donde se van a reconocer por anticuerpos o por los receptores de los linfocitos T. Dependiendo el antígeno y el ambiente de citoquinas, asimismo se va a determinar qué clase de anticuerpos se producen. Estos anticuerpos son proteínas a su vez, pero con una capacidad de unirse a otras moléculas y bloquearlas e inducir respuestas inmunes correspondientemente. Existen de diferentes clases, IgA, IgM, IgE, que pueden estar en una forma secretada o en una forma anclada a la membrana, dependiendo de las necesidades. Son anticuerpos que tienen capacidad de maduración en la afinidad, o sea, tienen una capacidad de ser cada vez más fuertes en la unión y en la generación de inmunocomplejos, y que además, dependiendo de las necesidades del sistema inmune, pueden cambiarse a nivel de la membrana y los linfocitos en lo que se conoce como cambio de isotipo. O sea, que se puede producir IgE si se necesita inducir una respuesta alérgica, puede ser IgA si se necesita mantener a raya la microbiota, pero mantener también un ambiente antiinflamatorio, puede ser de clase IgG4, donde se necesiten neutralizar antígenos en sangre, pero sin necesidad de responder inflamatoriamente. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, vi que en el chat hay algunas preguntas, vamos a contestarla. Pueden empezar a hacer sus preguntas, sea por el micrófono o sea por el chat. Mientras tanto, pregunta Patrick Eliana. Doctor, buen día. ¿Es cierto que una molécula que es inmunogénica debe ser antigénica, pero no necesariamente una antigénica es inmunogénica? Sí, esto significa, lo que estás poniendo ahí, esto significa que existen moléculas que pueden generar activación de células, pero no necesariamente inducir la activación de anticuerpos. ¿Ok? Un ejemplo, por citarte un ejemplo, existen algo que se conoce como motivo CpG,
que son fragmentos de ADN, que son ricos en citosina, fosfato, guanina. ¿Listo? Esos motivos CpG son reconocidos por un receptor conocido como TLR9. Entonces, ese CpG puede estimular el sistema inmune a través del TLR9, o sea, inducir una respuesta celular, pero esa respuesta no llega a ser antigénica porque no genera la producción de anticuerpos. Pregunta Judith, profe, de la clase anterior, ¿dónde la puedo volver a ver? Porfa, me tienen que seguir en mis redes porque ahí es donde yo publico los enlaces para que vean las clases en el canal de YouTube. ¿Listo? Pueden buscarlo en el Twitter y de inmunología, o también yo lo publico en Instagram, solo que en Instagram apenas dura 24 horas publicado, o buscan en Facebook así, y de inmunología, ahí también las publico. Si no logran conseguir alguna de esas tres fuentes, me escriben al correo y yo les mando el enlace. Dice Robinson, en su canal de YouTube, no sé si está inscrita. Sí, ahí están, ahí las estoy subiendo. ¿Listo? Patri, listo, no, Patri. Espero haberte solucionado tu inquietud. ¿Listo? Entonces, bueno, les doy todas las gracias del mundo por asistir el día de hoy. Muy interesante la clase. Eso espero que haya sido interesante. De todas maneras, yo sé que la inmunología es un poco peñonera, por así decirlo, que no es lo mismo verla en clase que verla en un curso libre. Así que bueno, que tengan un buen resto de día. Hasta luego.